No olvides darle like y suscribirte. Canal Babibok. 16. Veamos quién gana en oratoria. Eres fea. Y das asco. Fin. He ganado. Dragones del sol. Los odio, y eso que yo era un dios del sol. Comparados con otros dragones, no son especialmente grandes, con un poco de lubricación y de fuerza, puedes meter uno en una autocaravana de mortales. Yo lo he hecho. Deberías haber visto la cara que se le quedó a Hefesto cuando le pedí que entrase en el vehículo a revisar el pedal del freno. Pero lo que no tenían de tamaño, lo compensaban con su crueldad. Las mascotas de Medea gruñían y lanzaban mordiscos y mostraban sus colmillos de porcelana en los hornos ardientes de sus bocas. Sus alas, plegadas contra sus lomos, relucían como paneles solares, pero lo peor de todo eran sus brillantes ojos naranja. Piper me dio un empujón, y me hizo apartar la vista. No te los quedes mirando, me advirtió, te paralizarán. Ya lo sé, murmuré, aunque mis piernas habían estado a punto de volverse de piedra. Me había olvidado de que ya no era un dios, ya no era inmune a menudencias como los ojos de los dragones del sol, y la posibilidad de morir. La hija de Afrodita le dio un codazo a Meg. Tú tampoco los mires. La niña parpadeó, y salió de su estupor. ¿Qué? Son bonitos. Gracias, querida. La voz de la hechicera se volvió dulce y tranquilizadora. No nos han presentado formalmente. Soy Medea, y está claro que tú eres Meg Caffrey. He oído hablar mucho de ti. Tocó la barandilla del carro. Acércate, querida, no tienes por qué temerme. Soy amiga de tu padrastro, yo te llevaré con él. Meg frunció el entrecejo, confundida, bajó las puntas de sus espadas. ¿Qué? Está utilizando su capacidad de persuasión. La voz de Piper me alcanzó como un vaso de agua helada en la cara. No la escuches, Meg. Y tú tampoco. Apolo. Medea suspiró. De verdad, Piper Plean. Vamos a enfrentarnos en otro combate de oratoria. No hace falta, dijo Piper, volvería a ganar yo. Medea frunció el labio haciendo una buena imitación de los gruñidos de los dragones del sol. Meg tiene que estar con su padrastro. Movió la mano hacia mí como si apartase la basura, no con este ser patético que no merece llamarse Dios. Protesté, si tuviera mis poderes. Pero no los tienes, dijo Medea. Mírate, Apolo. Mira lo que te ha hecho tu padre. Pero no te preocupes, tu sufrimiento se ha acabado. Yo te sacaré el poder que te quede, y le daré buen uso. Los nudillos de Meg se volvieron blancos en las empuñaduras de sus espadas. ¿Qué quiere decir eso? Murmuró. Oiga, doña mágica. ¿A qué se refiere? La hechicera sonrió. Ya no llevaba la corona que le correspondía por derecho natural como princesa de la Cólquida, pero en su cuello todavía brillaba un colgante dorado, las antorchas cruzadas de Hécate. ¿Se lo cuento yo, Apolo, o se lo cuentas tú? Sin duda sabes por qué os he traído aquí. Ella me ha traído aquí. Pensé. Como si cada paso que había dado desde que había salido de aquel contenedor de Manhattan hubiera estado predeterminado, orquestado por ella. El problema era que me parecía perfectamente posible. Esa hechicera había destruido reinos, había traicionado a su propio padre ayudando al Jasón original a robar el vellocino de oro, había matado a su hermano, y lo había cortado en trocitos, había asesinado a sus propios hijos, era la seguidora más cruel, y más ávida de poder de Hécate, y también la más temible, y no solo eso, también era una semidiosa de linaje ancestral, la nieta del mismísimo Helios, antiguo titán del sol. Eso significaba. De repente caí en la cuenta, un descubrimiento tan horrible que se me doblaron las rodillas. Apolo. Gritó Piper. Levántate. Lo intenté, de verdad, pero mis piernas no colaboraban. Me puse a cuatro patas, y dejé escapar un indecoroso gemido de dolor y terror. Oí un plas, 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 y me pregunté si las amarras que fijaban mi mente a mi cráneo mortal se habían roto finalmente.
Entonces me di cuenta de que Medea me estaba aplaudiendo educadamente. Eso es, rió entre dientes, has tardado, pero hasta tu lento cerebro ha acabado percatándose. Meg me cogió el brazo. No te rindas, Apolo me ordenó, dime qué pasa. Me levantó. Intenté articular alguna palabra, y darle la explicación que me pedía, pero cometí el error de mirar a Medea, cuyos ojos eran tan hipnóticos como los de sus dragones. En su rostro vi el cruel regocijo, y la radiante violencia de Helios, su abuelo, en sus días de gloria, antes de caer en el olvido, antes de que yo ocupase su lugar como señor del carro del sol. Me acordé de cómo había muerto el emperador Calígula, estaba a punto de irse de Roma, pensaba zarpar a Egipto, y formar una nueva capital allí, en una tierra donde la gente entendiese a los dioses vivientes. Pretendía autoproclamarse Dios en vida, Neos Helios, el nuevo sol, no solo de forma nominal, sino literalmente, por eso sus pretores estaban tan impacientes por matarlo la noche antes de su partida. ¿Cuál es su propósito?, había preguntado Grover. Mi asesor espiritual no iba desencaminado. Calígula siempre ha tenido el mismo objetivo, dije con voz ronca, quiere ser el centro de la creación, el nuevo dios del sol, quiere suplantarme. Como yo suplanté a Helios. Medea sonrió. Y no podría ocurrirle a un dios mejor. Piper se movió. ¿Cómo qué? Suplantar. Sustituir. Dijo Medea, y empezó a contar con los dedos como si estuviera dando consejos de cocina en un programa de televisión. Primero, extraeré toda la esencia inmortal de Apolo, que no es mucha en este momento. De modo que no me llevará mucho tiempo, luego añadiré su esencia al guiso que tengo preparado, el poder sobrante de mi querido y difunto abuelo. Helios, dije, las llamas del laberinto, reconocí su ira. Bueno, el abuelo es un poco cascarrabias. Medea se encogió de hombros, es lo que pasa cuando tu fuerza vital se consume prácticamente del todo, y luego tu nieta te reanima invocándote poco a poco, hasta que te vuelves una tormenta de fuego embravecida. Ojalá sufrieras lo que ha sufrido Helios, y te pasaras milenios gritando en estado de semiconsciencia, estando lo bastante despierto como para saber lo que has perdido, y sentir dolor y resentimiento por ello, pero, por desgracia, no disponemos de tanto tiempo. Calígula está impaciente, tomaré lo que queda de ti, y de Helios, invertiré ese poder en mi amigo el emperador, y Boila, un nuevo dios del sol. Meg gruñó. ¿Qué tontería?, dijo, como si Medea hubiera propuesto una nueva regla. Para jugar al escondite, no puede hacer eso. No puede destruir a un dios y crear uno nuevo. La hechicera no se molestó en contestar. Yo sabía que lo que proponía era totalmente posible. Los emperadores de Roma se habían hecho semidivinos simplemente instaurando el culto entre la población. A lo largo de los siglos, varios mortales se habían erigido en dioses o habían sido ascendidos a la categoría de divinidad por los dioses del Olimpo. Mi padre, Zeus, había hecho a Ganímedes inmortal solo porque era mono y sabía servir vino. En cuanto a destruir a los dioses, la mayoría de los titanes habían sido eliminados o desterrados hacía miles de años, y allí estaba yo, un simple mortal, desprovisto de toda divinidad por tercera vez, solo porque mi padre quería darme una lección. Para una hechicera con el poder de Medea, esa magia estaba a su alcance, siempre y cuando sus víctimas fueran lo bastante débiles para ser vencidas. Como los restos de un titán consumido hacía mucho o un idiota de 16 años. Llamado Lester que había caído de lleno en su trampa. ¿Acabarías con tu propio abuelo?, pregunté. Medea se encogió de hombros. ¿Por qué no? Todos los dioses sois parientes, y siempre estáis intentando mataros. No soportaba cuando una hechicera malvada tenía razón. Medea tendió la mano a Meg. Vamos, querida, ven conmigo, tu sitio está con Nerón, todo quedará olvidado, te lo prometo. El poder de persuasión fluía por sus palabras como la gelatina de aloe vera. Frío y viscoso, pero a la vez reconfortante.
No entendía cómo Meg podía resistirse. Su pasado, su padrastro, sobre todo la bestia, nunca abandonaban su mente. Meg, replicó Piper, no dejes que ninguno de nosotros te diga lo que tienes que hacer, decide por ti misma. Bendita sea la intuición de la hija de Afrodita, que supo apelar a la tozudez de Meg, y bendito sea el corazoncito terco y cubierto de hierbajos de Meg. La niña se interpuso entre Medea y yo. Apolo es mi criado tonto, no puedes quedártelo. La hechicera suspiró. Aprecio tu valor, querida, Nerón me dijo que eres especial, pero mi paciencia tiene un límite. ¿Quieres hacerte una idea de a quién te enfrentas? Medea agitó las riendas, y los dragones embistieron. 17. Pil y Don están muertos. Adiós, amor y dicha, hola, insensatez. Como a cualquier deidad, me gusta atropellar a gente con un carro, pero no me gusta la idea de ser yo el atropellado. Cuando los dragones arremetieron contra nosotros, Meg se mantuvo firme, una reacción o bien admirable o bien suicida. Yo intentaba decidir si esconderme detrás de ella o apartarme de un salto, ambas opciones menos admirables, pero también menos suicidas. Cuando la decisión se volvió irrelevante, Piper lanzó su daga, y atravesó el ojo del dragón de la izquierda. Dragón izquierdo chilló de dolor, empujó contra dragón derecho e hizo que el carro se desviase. Medea pasó disparada junto a nosotros, escapó por los pelos de las espadas de Meg, y desapareció en la oscuridad mientras gritaba improperios a sus mascotas en colquiano antiguo, un idioma que ya no se hablaba, pero que tenía 27 sinónimos de matar, y ninguna forma de decir Apolo mola. No soportaba a los colquianos. ¿Estáis bien?, preguntó Piper. Tenía la punta de la nariz roja como si se le hubiera quemado al sol, la pluma de arpía ardía en su pelo, era lo que tenía toparse con lagartos superfogosos. Estoy bien, masculló Meg, no he podido darles. Señalé la funda vacía del cuchillo de Piper. Buen tiro. Sí, ojalá tuviera más dagas, volveré a usar los dardos de la cerbatana. Meg negó con la cabeza. Contra esos dragones. ¿Has visto su piel acorazada? Yo les atacaré con mis espadas. A lo lejos, Medea seguía gritando tratando de dominar a sus animales. El chirrido estridente de las ruedas me indicó que estaba girando para arremeter de nuevo. Meg, dije, con la capacidad de persuasión que tiene Medea, solo necesitará una palabra para acabar contigo. Si dice tropieza en el momento justo. La niña me lanzó una mirada asesina como si yo tuviera la culpa de que la hechicera poseyera ese don. Podemos cerrar la boca a Doña Mágica de alguna forma. Sería más fácil taparte los oídos, propuse. Meg recogió sus espadas, rebuscó entre sus provisiones mientras el ruido de las ruedas del carro aumentaba de velocidad, y se acercaba. Deprisa, dije. Abrió un sobre de semillas, se echó unas pocas en cada canal auditivo, se tapó la nariz y expiró. Matas de altramuces azules brotaron de sus oídos. Interesante, dijo Piper. ¿Qué?, gritó Meg. Piper sacudió la cabeza, como diciendo no importa. La pequeña nos ofreció semillas de altramuz azul, los dos declinamos. Piper, deduje, tenía una resistencia natural a la capacidad de persuasión de otras personas. En cuanto a mí, no tenía intención de acercarme a Medea para convertirme en su objetivo principal, ni tampoco tenía la debilidad de Meg. Un deseo contradictorio, errado pero poderoso, de complacer a su padre y recuperar algo parecido a un hogar y una familia que Medea podía explotar, y que sin duda explotaría. Además, la idea de ir por ahí con altramuces azules saliéndome de las orejas me descomponía. Preparaos, avisé. ¿Qué?, gritó de nuevo Meg. Señalé el carro de Medea, que salió de la penumbra corriendo hacia nosotros. Deslicé un dedo a través de mi cuello, la señal universal de cargaos a esa hechicera y sus dragones. Meg invocó sus espadas, y arremetió contra los dragones del sol como si no fueran 10 veces más grandes que ella. Muévete, Meg, gritó Medea con algo que me pareció auténtica
Preocupación. La Peque siguió embistiendo mientras su alegre protección auditiva daba saltos como unas gigantescas alas azules de libélula, justo antes de que chocasen. Frontalmente, Piper gritó. «Alto, dragones. Adelante, dragones», replicó Medea. Resultado, un caos no visto desde el plan Termópilas. Las bestias se tambalearon bajo los arreos, dragón derecho embistió hacia adelante, y dragón izquierdo se detuvo por completo, derecho tropezó y tiró de izquierdo hacia adelante de tal forma que los dos dragones se chocaron, el yugo se torció, y el carro volcó de lado, y lanzó a Medea por el suelo como una vaca catapultada. Antes de que aquellas bestias pudieran recuperarse, Meg se abalanzó sobre ellas con sus dos espadas, decapitó a izquierdo y derecho, y sus cuerpos despidieron un chorro de calor tan intenso que se me abrasaron los senos nasales. Piper avanzó corriendo, y sacó su daga del ojo del dragón muerto. «Buen trabajo», le dijo a Meg. «¿Qué?», gritó la niña. Salí de detrás de una columna de cemento, donde me había puesto a cubierto valientemente, esperando por si mis amigas necesitaban refuerzos. A los pies de Meg había charcos de sangre humeante, sus accesorios botánicos para los oídos echaban humo, y tenía las mejillas quemadas, pero por lo demás parecía ilesa. El calor que irradiaba de los cuerpos de los dragones del sol había empezado a disminuir. A 10 metros, en una plaza de aparcamiento en la que ponía solo utilitarios, Medea se levantó con dificultad, se le había soltado el cabello moreno trenzado, que ahora se derramaba por un lado de su cara como el crudo de un petrolero agujereado, avanzó tambaleándose y enseñando los dientes. Me descolgué el arco del hombro, y disparé una flecha. Tuve una puntería decente, pero mi fuerza era escasa incluso para un mortal. Medea agitó los dedos, y una ráfaga de viento lanzó mi flecha dando vueltas a la oscuridad. «Has matado a Pil y a Don», gruñó la hechicera. «Estos dos dragones llevaban conmigo milenios». «¿Qué?», preguntó Meg. Medea hizo un gesto con la mano, invocó una ráfaga de aire más fuerte, y la niña salió volando a través del aparcamiento, se estrelló contra una columna y se desplomó, sus espadas cayeron al asfalto con gran estruendo. Meg. Intenté correr hasta ella, pero a mi alrededor empezó a arremolinarse más viento que me atrapó en un vórtice. Medea rió. «Quédate donde estás, Apolo, dentro de un momento me ocuparé de ti, no te preocupes por Meg, los descendientes de Plemneo son un linaje fuerte, no la mataré a menos que no me quede otra opción, Nerón la quiere viva». Los descendientes de Plemneo, no estaba seguro de lo que eso significaba, ni de qué tenía que ver con Meg, pero la idea de que volviera con Nerón me hizo luchar con renovadas energías. Me lancé contra el ciclón en miniatura, el viento me empujó hacia atrás. Si alguna vez has sacado la mano por la ventanilla del Maserati del sol mientras surca el cielo a toda velocidad, y has notado la fuerza de la cizalla dura del viento a más de 1500 kilómetros por hora que amenaza con arrancarte tus dedos inmortales, seguro que me entenderás a la perfección. Por lo que a ti respecta, Piper. Los ojos de Medea brillaban como hielo negro. ¿Te acuerdas de mis criados aéreos, los 20? Podría hacer que estamparan a uno de vosotros contra una pared, y le rompieran todos los huesos del cuerpo, pero ¿qué gracia tendría? Hizo una pausa, y pareció considerar sus palabras. En realidad, tendría mucha gracia. ¿Tienes miedo de enfrentarte a mí, de mujer a mujer?, le espetó Piper. Medea se rió burlonamente. ¿Por qué los héroes siempre hacéis eso? ¿Por qué intentáis provocarme? ¿Para que haga una tontería? Porque normalmente da resultado, dijo la chica dulcemente, se agachó con la cerbatana en una mano, y la daga en la otra, lista para arremeter o esquivar en caso necesario. Siempre dices que vas a matarme, siempre dices lo poderosa que eres, pero yo te venzo siempre. No veo a una hechicera poderosa. Veo a una señora con 2 dragones muertos, y un peinado horrible. Naturalmente, yo entendía lo que la hija de Afrodita estaba haciendo,
estaba haciendo tiempo para que Meg recobrara la conciencia, y yo encontrara el modo de salir de mi cárcel individual con forma de tornado. Ninguno de los dos desenlaces parecía posible. La pequeña yacía inmóvil donde había caído, y yo, por mucho que lo intentaba, no podía abrirme paso a través del ventus que giraba alrededor de mí. Medea se tocó su melena despeinada, y luego apartó la mano. Nunca me has vencido, Piper Plean gruñó. En realidad, me hiciste un favor destruyendo mi hogar en Chicago el año pasado. De no ser por eso, no habría encontrado a mi nuevo amigo aquí, en Los Ángeles. ¿Tenemos objetivos comunes? Seguro que sí, dijo la chica. Tú y Calígula, el emperador romano más retorcido de la historia. Una pareja digna del Tártaro. De hecho, es allí a donde pienso enviaros. Al otro lado de los restos del carro, Meg Caffrey movió los dedos. Sus tapones de altramuces azules vibraron cuando respiró hondo. Nunca me había alegrado tanto de ver temblar unas flores silvestres en los oídos de alguien. Empujé con el hombro contra el viento, seguía sin poder abrirme paso, pero la barrera parecía estar cediendo, como si la hechicera se hubiera olvidado de su secuaz el Venti, un espíritu veleidoso, que, sin embargo, podía perder el interés por mí e irse volando en busca de bonitas palomas o pilotos de avión a los que molestar, si Medea no lo mantenía centrado. Valientes palabras, Piper, dijo la hechicera. Calígula quería mataros a ti, y a Jason Grace. ¿Sabes? Habría sido más sencillo, pero yo lo convencí de que sería mejor dejarte sufrir en el exilio. Me gustaba la idea de que tú y tu antes famoso padre os pudrierais en una sucia granja, y os volvierais locos de aburrimiento y desesperación poco a poco. Los músculos de la mandíbula de Piper se pusieron tirantes. De repente me recordó a su madre, Afrodita, cuando alguien en la tierra comparaba su belleza mortal con la de ella. Te arrepentirás de haberme dejado vivir. Probablemente. Medea se encogió de hombros, pero ha sido divertido ver tu mundo desmoronarse. En cuanto a Jason, ese chico tan guapo con el nombre de mi ex marido. ¿Qué pasa con él? Preguntó Piper. ¿Cómo le hagas daño? ¿Hacerle daño? Para nada. Me imagino que ahora mismo estará en clase, escuchando alguna lección aburrida o escribiendo una redacción, o lo que sea. ¿Qué hagan los adolescentes mortales, la última vez que estuvisteis en el laberinto? Sonrió. Sí, claro que estoy al tanto. Os concedimos acceso a la Sibila. Es la única forma de encontrarla. Tengo que darte permiso para llegar al centro del laberinto. A menos que lleves los zapatos del emperador, claro está. Medea se rió, como si la idea le hiciera gracia. La verdad, no combinan con tu ropa. Meg trató de incorporarse, se le habían ladeado las gafas y le colgaban de la punta de la nariz. Asesté un codazo al ciclón que me encarcelaba. Sin duda el viento giraba ahora más despacio. Piper cogió su daga. ¿Qué le hiciste a Jason? ¿Qué dijo la sibila? Ella solo le dijo la verdad, declaró Medea con satisfacción. Él quería saber cómo encontrar al emperador, y la sibila se lo dijo, pero le dijo algo más, como suelen hacer los oráculos. La verdad bastó para destrozar a Jason Grace. Ya no supondrá una amenaza, ninguno de vosotros la supondrá. Me las vas a pagar, la amenazó Piper. Estupendo. Medea se frotó las manos. Me siento generosa, así que te concederé tu petición, un duelo entre nosotras dos, de mujer a mujer. Elige tu arma, yo elegiré la mía. Piper titubeó, sin duda se acordó de cómo el viento había desviado mi flecha. Se echó la cerbatana al hombro, y se quedó solo con la daga. Bonita arma, dijo Medea, bonita como Helena de Troya, bonita como tú, pero, de mujer a mujer, te daré un consejo. Lo bonito puede ser útil, pero lo poderoso es mejor. Elijo como arma a Helios, el titán del sol. Levantó los brazos, y a su alrededor ardió fuego. 18. Quietecita, Medea. No te acerques tanto a mí con tu abrasador abuelo. Norma de protocolo para duelos: cuando elijas un arma para un combate singular,
bajo ningún concepto escojas empuñar a tu abuelo. Yo conocía bien el fuego. Había dado de comer pepitas de oro fundido a los caballos del sol con mis propias manos, había nadado en las calderas de volcanes activos, Hefesto da unas piscifiestas increíbles. Había soportado el aliento ardiente de gigantes, dragones, y hasta de mi hermana antes de cepillarse los dientes por la mañana. Pero ninguno de esos horrores era comparable a la esencia pura de Helios, antiguo titán del sol. Él no siempre había sido hostil. Oh, en sus días de gloria era magnífico. Recordaba su cara sin barba, eternamente joven, y apuesto, con el cabello moreno rizado coronado con una diadema dorada de fuego que le hacía brillar tanto que era imposible mirarlo más de un instante. En aquel entonces recorría tranquilamente los palacios del Olimpo, con su túnica suelta y dorada, y su cetro ardiente en la mano, charlando, bromeando y coqueteando con todos. Descaradamente. Sí, era un titán, pero Helios había apoyado a los dioses durante nuestra primera guerra contra Cronos, y había luchado en nuestro bando contra los gigantes. Poseía una personalidad amable y generosa, como cabía esperar del sol. Pero, poco a poco, a medida que los dioses del Olimpo adquirían poder y fama entre sus fieles humanos, el recuerdo de los titanes se desvaneció, y Helios aparecía cada vez con menos frecuencia en los palacios del Monte Olimpo, se volvió distante, irascible, cruel, y fulminante, las cualidades solares menos deseables. Los humanos empezaron a mirarme a mí brillante, rubio y deslumbrante, y a asociarme con el sol. ¿Quién puede culparlos? Yo nunca pedí ese honor. Una mañana simplemente me desperté y me encontré siendo el señor del carro solar, además de mis demás responsabilidades. Helios se desvaneció hasta convertirse en un tenue eco, un susurro desde las profundidades del Tártaro. Ahora, gracias a su nieta la malvada hechicera, había vuelto, más o menos. Un torbellino incandescente rugía alrededor de Medea, sentí la ira de Helios, que antes me aterrorizaba, y no me dejaba ni a sol ni a sombra. Qué juego de palabras más malo, perdón. Helios nunca había sido un dios orquesta, nunca había sido como yo, que tengo múltiples aptitudes e intereses. Él hacía una sola cosa con dedicación y concentración absoluta, conducir el sol. Ahora podía apreciar el rencor que le despertaba saber que su papel lo había asumido yo, un simple aficionado en asuntos solares, un conductor dominguero del carro del sol. A Medea no le había costado adquirir su poder del Tártaro, simplemente había apelado al resentimiento de su abuelo, a su deseo de venganza. Helios ardía en deseos de acabar conmigo, el dios que lo había eclipsado. Vaya, otro. Pipermplean huyó. No era una cuestión de valor o cobardía, el cuerpo de un semidios simplemente no estaba diseñado para soportar tanto calor. Si se hubiera quedado cerca de Medea, habría ardido en llamas. Lo único positivo fue que mi ventoso carcelero desapareció, probablemente porque Medea no podía concentrarse en él y en Helios al mismo tiempo. Avancé, dando traspiés hacia Meg, la levanté de un tirón, y me la llevé a rastras de la tormenta de fuego cada vez más intensa. Oh, no, Apolo, gritó Medea. No huyas. Dejé a Meg detrás de la columna de cemento más cercana, y la cubrí cuando una cortina de llamas atravesó el garaje, brusca, rápida y letal. La llamarada absorbió el aire de mis pulmones, y prendió fuego a mi ropa. Rodé por el suelo, instintiva, desesperadamente, y me escondí a gatas detrás de la siguiente columna, echando humo y mareado. Meg acudió a mi lado tambaleándose, humeaba y tenía la cara colorada, pero seguía viva, con los altramuces azules quemados asomándole obstinadamente por los oídos. Yo la había protegido del calor más peligroso. Medea. Resonó la voz de Piper desde algún lugar del aparcamiento. Tu puntería da asco. Me asomé por un lado de la columna mientras Medea se volvía hacia él. Sonido, la hechicera se quedó donde estaba, rodeada de fuego, lanzando chorros de calor blanco por todas partes como los radios del centro de una rueda.
Una onda salió disparada en dirección a la voz de Piper. Un momento más tarde, la hija de Afrodita gritó. No. Cada vez más frío. Meg me sacudió el brazo. ¿Qué hacemos? Yo tenía la piel como el exterior de una salchicha cocida, la sangre cantaba en mis venas, y la letra de la canción decía: caliente, caliente, caliente. Sabía que moriría si recibía otro disparo de aquel fuego, aunque fuese de refilón, pero Meg estaba en lo cierto, teníamos que hacer algo, no podíamos dejar que Piper asumiese todas las consecuencias. Sal, Apolo. Me incitó Medea. Saluda a tu viejo amigo. Juntos alimentaréis al nuevo sol. Otra cortina de calor pasó como un rayo a varias columnas de distancia. La esencia de Helios no rugía ni deslumbraba con muchos colores distintos, era de un blanco espectral, casi transparente, pero nos habría matado igual de rápido que si hubiéramos estado expuestos al núcleo de un reactor nuclear. Aviso de seguridad pública, lector, no vayas a la central nuclear que tengas más cerca, y te pongas en la cámara del reactor. Yo no tenía ninguna estrategia para vencer a Medea, no tenía poderes ni sabiduría divinos, solo la sensación de pavor de que, si salía de esa, necesitaría otro pantalón de camuflaje rosa. Meg debió de ver la desesperación en mi rostro. Pregúntale a la flecha. Gritó. ¿Yo distraeré a Doña Mágica? La idea no me gustaba un pelo, estuve tentado de gritar. ¿Qué? Pero antes de que pudiera hacerlo, Meg se fue corriendo. Busqué el carcaj con las manos y saqué la flecha de Dodona. Oh, sabio proyectil, necesitamos ayuda. ¿Hace calor aquí o soy yo? Preguntó la flecha. Tenemos a una hechicera soltando calor de titán por todas partes. Chillé. Mira. No sabía si la flecha tenía visión mágica o radar u otro medio de percibir su entorno, pero asomé su punta por la esquina de la columna, para que viera a Piper y a Meg jugando a una versión letal del juego de la gallina, asada con las ráfagas de fuego de Medea. ¿Eso que tiene esa moza es una cerbatana?, inquirió la flecha. Sí. ¡Qué vergüenza! Un arco y unas flechas son muy superiores. Ella es medio cherokee, expliqué, es un arma cherokee tradicional. ¿Puedes decirme cómo vencer a Medea, por favor? Dijo la flecha cavilando, debéis utilizar la cerbatana. Pero si acabas de decir. No me lo recordéis. Amargo trago es hablar de ello. Ya. Tenéis vuestra respuesta. La flecha permaneció en silencio, la única vez que quería que se explicase, y ella se callaba, ¿cómo no? La guardé en el carcaj, corrí hasta la siguiente columna, y me puse a cubierto debajo de un letrero en el que se leía, tocar el claxon. Piper. Grité. Ella me miró a 5 columnas de distancia, su rostro lucía una mueca tensa. Sus brazos parecían caparazones de cangrejo cocidos, mi mente medicinal me dijo que disponía como máximo de unas pocas horas hasta que el golpe de calor la afectase, náuseas, mareos, inconsciencia, puede que la muerte, pero me centré en la parte de que teníamos unas pocas horas, necesitaba pensar que viviríamos lo suficiente para morir por culpa del golpe de calor. Imité el gesto de disparar con una cerbatana, y acto seguido señalé en dirección a Medea. Piper me miró fijamente como si estuviera loco, la comprendía a la perfección, aunque la hechicera no desviase el dardo con una ráfaga de viento, el proyectil jamás atravesaría aquel muro de calor, no pude hacer otra cosa que encogerme de hombros, y esbozar mudamente con los labios las palabras confía en mí, le he preguntado a la flecha. Ignoraba lo que Piper interpretó, pero la chica se descolgó la cerbatana. Mientras tanto, al otro lado del aparcamiento, Meg provocaba a Medea a su estilo. Tonta. La hechicera despidió una hoja vertical de calor, aunque a juzgar por su puntería, intentaba asustar a Meg más que matarla. Sal y pon fin a esta insensatez, querida. Gritó, infundiendo preocupación a sus palabras. No quiero hacerte daño,
pero el titán es difícil de dominar. Apreté los dientes, sus palabras me recordaron demasiado los juegos psicológicos de Nerón, que controlaba a Meg amenazándola con su alter ego, la bestia. Esperaba que la niña no pudiera oír nada con sus tapones florales quemados. Mientras Medea estaba buscando a Meg, Piper, a sus espaldas, salió de su escondite. Disparó. El dardo atravesó el muro de fuego, y alcanzó a la hechicera entre los omóplatos. ¿Cómo? Solo puedo hacer conjeturas, tal vez, como era un arma cherokee, no estaba sujeta a las normas de la magia griega, tal vez, del mismo modo que el bronce celestial pasaba directamente a través de los mortales corrientes, al no reconocerlos como objetivos legítimos, el fuego de Helios no se molestó en desintegrar un insignificante dardo de cerbatana. En cualquier caso, Medea arqueó la espalda y gritó, se volvió echando chispas por los ojos, alargó la mano hacia atrás, se sacó el proyectil, y se lo quedó mirando con incredulidad. Un dardo de cerbatana. Me estás tomando el pelo. El fuego siguió arremolinándose a su alrededor, pero no salió disparado hacia Piper. Medea se tambaleó, bizqueó. Y está envenenada. Se rió, con un matiz de histeria en la voz. Intentas envenenarme a mí, la principal experta en venenos del mundo. No hay veneno que no pueda curar. No puedes. Cayó de rodillas, de su boca salieron volando babas verdes. ¿Qué es este mejunje? Cortesía de mi abuelo Tom, dijo Piper, una vieja receta familiar. La tez de Medea se volvió pálida como el fuego, consiguió pronunciar unas pocas palabras, intercaladas con arcadas. ¿Crees que cambia algo? Mi poder no invoca a Helios. Yo lo contengo. Cayó de lado, en lugar de disiparse, el cono de fuego giró todavía más furiosamente a su alrededor. Corred, dije con voz ronca, a continuación grité con todas mis fuerzas. Corred ya. Estábamos a mitad del pasillo cuando detrás de nosotros el aparcamiento se convirtió en una supernova. 19. Con los gallumbos embadurnados de grasa. No es tan divertido como parece. No estoy seguro de cómo salimos del laberinto. A falta de pruebas que demuestren lo contrario, atribuiré el mérito a mi valor y fortaleza. Sí, debió de ser eso, habiendo escapado del más intenso calor de Titán. Sostuve valientemente a Piper y a Meg, y las exhorté a que no se detuvieran. Echando humo, y semiconscientes pero vivos, recorrimos los pasillos, dando traspiés, y volvimos sobre nuestros pasos hasta que llegamos al montacargas. En una última demostración de fuerza heroica, le di a la palanca y ascendimos. Salimos a la luz del sol normal, no la feroz luz del sol de un Titán casi muerto, y nos desplomamos en la acera. La cara de sorpresa de Grover apareció encima de mí. Caliente, dije gimoteando. El sátiro sacó su zampoña, empezó a tocar, y perdí la conciencia. En mi sueño, me vi en una fiesta en la antigua Roma. Calígula acababa de abrir su más reciente palacio al pie del Monte Palatino, donde había realizado una atrevida propuesta arquitectónica derribando el muro del fondo del templo de Castor y Pollux, y utilizándolo como entrada principal. Como Calígula se consideraba un dios, no veía en ello ningún problema, pero las élites romanas estaban horrorizadas. Se trataba de un sacrilegio parecido a instalar una televisión de pantalla grande sobre el altar de una iglesia, y celebrar una fiesta para ver la Super Bowl con vino de misa. Eso no impidió que una muchedumbre asistiera a la fiesta, incluso habían aparecido algunos dioses disfrazados. ¿Cómo podíamos resistirnos a una fiesta tan osada y blasfema con aperitivos gratis? Multitudes de juerguistas disfrazados atravesaban los enormes salones iluminados con antorchas. En cada esquina había músicos que tocaban canciones de todas las partes del imperio, la Galia, Hispania, Grecia y Egipto. Yo iba vestido de gladiador. En aquel entonces, con mi físico divino, me quedaba de muerte. Me mezclé con senadores que iban disfrazados de esclavas, esclavas que iban disfrazadas de senadores,
unos cuantos fantasmas poco imaginativos con toga, y un par de patricios con iniciativa que habían confeccionado el primer disfraz de burro para 2 hombres. Personalmente, me daba igual el templo / oblicua palacio sacrílego, al fin y al cabo, no era mi templo, y en aquellos primeros años del Imperio Romano, el atrevimiento de los césares me resultaba muy agradable, además. Porque los dioses debíamos castigar a nuestros mayores benefactores. Cuando los emperadores aumentaron su poder, también aumentaron el nuestro. Roma había extendido nuestra influencia por una gran parte del mundo. Ahora los dioses del Olimpo éramos los dioses del imperio. Hazte a un lado, Horus, déjalo ya, Marduk. Los dioses del Olimpo estábamos en alza. No íbamos a poner reparos al éxito solo porque los emperadores se volvieran unos engreídos, sobre todo cuando nos tomaban como modelo de arrogancia. Deambulaba por la fiesta de incógnito, encantado de estar entre la gente guapa, cuando por fin él apareció, el joven emperador en persona, con un carro dorado tirado por su corcel blanco favorito, Incitatus. Flanqueado por guardias pretorianos, las únicas personas que no iban disfrazadas. Cayo Julio César Germánico estaba en cueros, pintado de oro de la cabeza a los pies, con una corona puntiaguda de rayos de sol sobre la frente. Evidentemente, se hacía pasar por mí, pero, cuando lo vi, lo primero que sentí no fue ira, sino admiración. Aquel hermoso y desvergonzado mortal desempeñaba el papel a la perfección. Soy el nuevo Sol, anunció, sonriendo a la multitud, como si su sonrisa fuera responsable de todo el calor del mundo. Soy Helios, soy Apolo, soy César. Disfrutad de mi luz. Aplausos nerviosos de la muchedumbre. Debían postrarse. Debían reír. Con Calígula, siempre era difícil saberlo, y si te equivocabas, acostumbrabas a morir. El emperador bajó de su carro, y, mientras él y sus guardias se abrían paso entre la multitud, su caballo fue conducido a la mesa de los aperitivos. Calígula se detuvo, y estrechó la mano a un senador vestido de esclavo. Estás guapísimo, Casio Agripa. Serás mi esclavo. El senador hizo una reverencia. Soy su leal sirviente, César. Magnífico. Calígula se volvió hacia sus guardias. Ya le habéis oído. Ahora es mi esclavo, llevádselo al amo de los esclavos, confiscad todas sus propiedades y su dinero, pero dejad libre a su familia, me siento generoso. El senador balbuceó, pero no pudo articular las palabras para protestar. 2 guardias se lo llevaron a empujones mientras el emperador gritaba detrás de él. Gracias por tu lealtad. La multitud se movió como un rebaño de ganado en una tormenta. Los que antes avanzaban en tropel, impacientes por llamar la atención del emperador, y con suerte ganarse su favor, ahora hacían todo lo posible por desaparecer entre el grupo. Es una mala noche, susurraban algunos a modo de advertencia a sus compañeros. Tiene una mala noche. Marco Filón, gritó el emperador, arrinconando a un pobre joven que intentaba esconderse detrás de 2 hombres disfrazados de burro. Ven aquí, granuja. Prina princeps, dijo el joven tartamudeando. Me encantó la sátira que escribiste sobre mí, comentó Calígula. Mis guardias encontraron una copia en el foro, y me informaron. Sea señor, solo era una broma tonta, dijo Filón, no era mi intención. Bobadas. Calígula sonrió a la muchedumbre. ¿A qué Filón es? Estupendo. ¿No os gustó su obra? ¿No os gustó cómo me describió como un perro rabioso? La multitud estaba al borde del ataque de pánico, el aire estaba tan cargado de electricidad que me pregunté si mi padre estaba por allí disfrazado. Prometí que los poetas gozarían de libertad para expresarse. Anunció él. Emperador, se acabó la paranoia del antiguo reino de Tiberio, admiro tu lengua suelta, Filón, creo que todo el mundo debería tener la ocasión de admirarla. Te recompensaré. Filón tragó saliva. Gracias, señor. Guardias, dijo Calígula,
lleváoslo, sacadle la lengua, sumergidla en oro fundido, y exhibidla en el foro donde todo el mundo pueda admirarla. En serio, Filón, magnífico trabajo. 2 pretores se llevaron al poeta mientras chillaba. ¿Y tú? Gritó Calígula. Entonces me di cuenta de que la multitud que me rodeaba había retrocedido, y me había dejado al descubierto. De repente, el emperador estaba delante de mis narices, sus hermosos ojos se entornaron mientras estudiaba mi disfraz y mi físico divino. No te reconozco, dijo. Yo quería hablar, sabía que no tenía nada que temer del César, en el peor de los casos, podía decir adiós, y desaparecer en medio de una nube de purpurina, pero tengo que reconocer que me quedé anonadado en presencia de Calígula. Aquel joven era salvaje, poderoso, impredecible, su audacia me dejó sin aliento. Finalmente, logré hacer una reverencia. Soy un simple actor, César. Desde luego. Calígula se animó, y haces de gladiador. Lucharías a muerte en mi honor. Me recordé a mí mismo silenciosamente que era inmortal, me hizo falta un empujoncito, desenvainé mi espada de gladiador, que no era más que un arma de hojalata blanda. Señaladme a mi adversario, César. Escudriñé al público, y grité. Acabaré con aquel que amenace a mi señor. A modo de demostración, me abalancé sobre el pretor más cercano, y le di una estocada en el pecho. La espada se torció contra su peto, levanté mi ridícula arma, que ahora parecía la letra Z. Se hizo un silencio tenso, todos los ojos se clavaron en Calígula, quien finalmente se rió. Bien hecho. Me dio una palmadita en el hombro, y acto seguido chasqueó los dedos. Uno de sus criados avanzó arrastrando los pies y me dio un pesado saquito de monedas de oro. Ya me siento más seguro, me susurró Calígula al oído. El emperador siguió adelante, y dejó a los espectadores riendo de alivio. Algunos me lanzaron miradas de envidia como preguntando: ¿cuál es tu secreto? Después de eso no me acerqué a Roma durante décadas. Pocos hombres ponían nervioso a un dios, pero Calígula me perturbaba, casi hacía de Apolo mejor que yo. El sueño cambió, vi otra vez a Herófila, la sibila eritrea, alargando sus brazos esposados, con la cara iluminada de rojo por la lava que se agitaba debajo de ella. Apolo dijo: te parecerá que no vale la pena, yo misma no estoy segura, pero debes venir, debes mantenerlos unidos en su dolor. Me hundí en la lava. Herófila siguió llamándome mientras mi cuerpo se descomponía y se deshacía en cenizas. Me desperté gritando, tumbado encima de un saco de dormir en la cisterna. Aloe Vera se hallaba junto a mí, con casi todos sus espinosos triángulos capilares arrancados, de tal forma que lucía el pelo rapado y reluciente. «¿Estás bien?», me aseguró, poniendo su mano fría contra mi frente febril. «Pero has sufrido mucho». Me di cuenta de que solo llevaba puesta la ropa interior, y tenía todo el cuerpo de color remolacha y embadurnado de aloe. No podía respirar por la nariz. Me toqué los orificios nasales, y descubrí que me habían puesto unos taponcitos de aloe verdes. Los expulsé estornudando. ¿Y mis amigos?, pregunté. Aloe se apartó. Detrás de ella, Grover Underwood se hallaba sentado de piernas cruzadas entre los sacos de dormir de Piper y Meg, que dormían profundamente, al igual que yo, habían sido embadurnadas con mejunje de aloe. Era la oportunidad perfecta para hacerle a Meg una foto con sus tapones verdes en los agujeros de la nariz, y así poder chantajearla en un futuro, pero estaba demasiado aliviado al ver que seguía viva. Además, no tenía móvil. ¿Se pondrán bien?, pregunté. Estaban peor que tú, dijo Grover. No sabíamos si sobrevivirían, pero se recuperarán. He estado dándoles de comer néctar y ambrosía. Aloe sonrió. Además, mis propiedades curativas son legendarias. Ya verás, para la cena ya se habrán levantado, y estarán andando por ahí. La cena. Miré el círculo naranja oscuro de cielo. O era media tarde o el fuego descontrolado estaba más cerca, o las dos cosas.
¿Y Medea? Inquirí. Grover frunció el entrecejo. Meg me habló de la batalla antes de desmayarse, pero no sé lo que fue de la hechicera, yo no la vi. Temblé bajo el gel de aloe, quería creer que Medea había muerto en la explosión y el incendio, pero dudaba que tuviéramos esa suerte. El fuego de Helios no parecía afectarla, tal vez era inmune de forma natural, o tal vez se había protegido con algún tipo de magia. ¿Y vuestras amigas dríades? Pregunté. Pita y Planta del Dinero. Aloe y Grover se cruzaron una mirada triste. Pita quizás se recupere, dijo el sátiro, entró en fase latente en cuanto volvió con su planta, pero Planta del Dinero. Sacudió la cabeza. Yo apenas había conocido a la dríade, aún así, la noticia de su muerte me afectó mucho, me sentí como si se me cayeran del cuerpo hojas con forma de monedas verdes, y me desprendiese de partes esenciales de mí mismo. Me acordé de las palabras que Herófila había pronunciado en el sueño, te parecerá que no vale la pena, yo misma no estoy segura, pero debes venir, debes mantenerlos unidos en su dolor. Temía que la muerte de Planta del Dinero no fuera más que una pequeña parte del dolor que nos aguardaba. Lo siento, dije. Aloe me dio unas palmaditas en el hombro grasiento. Tú no tienes la culpa, Apolo, cuando la encontraste, ya hacía tiempo que se había ido, a menos que tuvieras. Se interrumpió, pero yo sabía lo que pretendía decir, a menos que tuvieras tus poderes divinos. Las cosas hubieran sido muy diferentes si yo hubiera sido un dios, en lugar de un farsante con este patético disfraz de Lester Papadopoulos. Grover tocó la cerbatana tirada al lado de Piper, el tubo de bambú se había chamuscado, y estaba lleno de agujeros de quemaduras que seguramente la volverían inutilizable. Hay algo más que debes saber, dijo, cuando Pita y yo sacamos a Planta del Dinero del laberinto, el guardia de las orejas grandes, el del pelo blanco, ya no estaba. Consideré aquella información. ¿Qué quieres decir? ¿Que murió, y se desintegró o que se levantó y se fue? No lo sé, contestó Grover. ¿Alguna de las dos opciones te parece probable? Ninguna me lo parecía, pero decidí que teníamos problemas más graves en los que pensar. Esta noche, dije, cuando Piper y Meg se despierten, tenemos que reunirnos otra vez con vuestras amigas las dríades, vamos a cerrar ese laberinto en llamas de una vez por todas. 20. Oh, musa, cantemos alabanzas de los botánicos. Hacen cosas de plantas, yupi. Nuestro consejo de guerra parecía más un consejo de muecas. Gracias a la magia de Grover, y a las continuas babas atenciones de aloe vera, Piper y Meg recobraron la conciencia. A la hora de la cena, los tres pudimos lavarnos, vestirnos e incluso andar sin gritar demasiado, pero todavía nos dolía mucho todo, cada vez que me levantaba demasiado rápido, diminutos calígulas dorados bailaban ante mis ojos. La cerbatana y el carcaj de Piper, ambos reliquias de su abuelo, estaban destrozados, y a ella se le había chamuscado el pelo, y sus brazos quemados, que relucían a causa del aloe, parecían ladrillos recién vidriados. Llamó a su padre para avisarle de que pasaría la noche con su grupo de estudio, y se acomodó en uno de los nichos de ladrillo de la cisterna con Mellie y Edge, que no paraban de pedirle que bebiera más agua. El pequeño Chuck estaba sentado en el regazo de la hija de Afrodita, y miraba embelesado su cara como si fuera lo más asombroso del mundo. Meg, por su parte, se hallaba sentada con aire sombrío junto a la piscina, con los pies en el agua, y un plato de enchiladas en el regazo. Llevaba una camiseta de manga corta azul claro del desmadre militar de Macron, en la que aparecía una caricatura de un Alaska -47 sonriente con las letras Club de Tiro Junior de Balita. A su lado estaba sentada Pita con cara de abatimiento, aunque había empezado a crecerle una nueva púa donde se le había caído el brazo marchito. Sus amigas dríades pasaban continuamente, y le ofrecían fertilizante, y agua, y enchiladas, pero ella negaba con la cabeza tristemente mirando la colección de pétalos caídos de Planta del Dinero que tenía en la mano. Planta del Dinero, me dijeron, había sido plantada en la ladera con todos los honores de una dríade.
con suerte, se reencarnaría en una nueva planta carnosa, o tal vez en una ardilla antílope de cola blanca. A planta del dinero siempre le habían gustado. Grover parecía agotado, tocar la música curativa le había pasado factura, por no hablar del estrés de conducir hasta Palm Springs a velocidades de vértigo en el Bedrosian móvil prestado / oblicua ligeramente robado con 5 víctimas de quemaduras en estado crítico. Una vez que estuvimos todos reunidos, pésames dados, enchiladas comidas, a lo embadurnado, di comienzo a la reunión. Todo esto es culpa mía, anuncié. Te podrás imaginar lo que me costó decirlo, esas palabras no figuraban en el vocabulario de Apolo. Tenía la ligera esperanza de que las dríades, sátiros y semidioses reunidos corrieran a tranquilizarme diciéndome que yo era inocente. No lo hicieron. Seguí adelante. La meta de Calígula siempre ha sido la misma, convertirse en Dios. Vio a sus antepasados inmortalizados después de su muerte, Julio, Augusto, hasta él. Vejestorio asqueroso de Tiberio, pero él no quería esperar a morir, él fue el primer emperador romano que quiso ser un dios en vida. Piper, que estaba jugando con el bebé sátiro, alzó la vista. Calígula es un dios menor. No. Tú dijiste que él, y los otros 2 emperadores llevan miles de años aquí, entonces consiguió lo que quería. En parte convine, pero a Calígula no le basta con ser un dios menor. Él siempre soñó con sustituir a uno de los dioses del Olimpo, acariciaba la idea de convertirse en el nuevo Júpiter o el nuevo Marte. Al final, se puso como meta ser tragué el amargo sabor de boca mi nuevo yo. El entrenador Edge se rascó la perilla. ¿Y qué va a hacer? Te matará, se colocará una chapita en la que ponga: hola, soy Apolo, y entrará en el Olimpo sin que nadie se dé cuenta. Sería peor que matarme, dije, consumiría mi esencia, además de la esencia de Helios, para convertirse en el nuevo dios del sol. Nopal se erizó. Los otros dioses del Olimpo lo permitirían. Los dioses del Olimpo, dije amargamente, permitieron a Zeus despojarme de mis poderes y lanzarme a la tierra. Le han hecho a Calígula la mitad del trabajo, ellos no intervendrán, como siempre, esperarán que los héroes resuelvan la papeleta. Si efectivamente Calígula se convierte en el nuevo dios del sol, desapareceré para siempre. Para eso ha estado preparándose Medea en el laberinto en llamas, es una cazuela gigante para sopa de dios del sol. Meg arrugó la nariz. ¡Qué asco! Por una vez estaba totalmente de acuerdo con ella. Entre las sombras, Árbol de Josué se cruzó de brazos. Entonces, el fuego de Helios es lo que está matando nuestra tierra. Abrí las manos. Bueno, los humanos tampoco están ayudando, pero, aparte de la contaminación habitual, y el cambio climático, sí, el laberinto en llamas fue el punto de inflexión. Lo que queda del titán Helios corre ahora por esta sección del laberinto debajo del sur de California, y está convirtiendo poco a poco la parte superior en un yermo con fuego. Pita se tocó un lado de su cara llena de cicatrices. Cuando me miró, tenía una mirada tan puntiaguda como su cuello. Si Medea triunfa, todo el poder irá a parar a Calígula. El laberinto dejará de arder, y de matarnos. Nunca había considerado los cactus una forma de vida especialmente agresiva, pero mientras las otras dríades me observaban, no me costó imaginarlas atándome con un lazo, colocándome una tarjeta grande en la que pusiera para Calígula, de L a naturaleza, y dejándome en la puerta del emperador. Eso no servirá, chicas, dijo Grover, Calígula es el responsable de lo que nos está pasando, a él le dan igual los espíritus de la naturaleza. ¿De verdad queréis darle todo el poder de un dios del sol? Las dríades asintieron murmurando de mala gana. Tomé nota mental de que debía enviar una bonita tarjeta a Grover el día de la cabra. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Mellie. No quiero que mi hijo crezca en un páramo en llamas. Meg se quitó las gafas. Matar a Calígula. Resultaba chocante oír hablar a una niña de 12 años de asesinar con tanta naturalidad, y lo más chocante,
tuve la tentación de coincidir con ella. Meg, puede que eso no sea posible, dije. ¿Te acuerdas de Cómodo? Era el más débil de los 3 emperadores, y lo único que pudimos hacer fue echarlo de Indianápolis. Calígula será mucho más poderoso, y estará mucho más atrincherado. Me da igual, murmuró ella, hizo daño a mi padre, hizo todo esto. Señaló la vieja cisterna. ¿A qué te refieres con todo esto?, preguntó Josué. Ella me miró como diciendo, te toca. Una vez más, expliqué lo que había visto en los recuerdos de Meg, y tales como era originalmente, la presión legal y económica que Calígula debía de haber ejercido para cerrar el negocio de Philip Caffrey, la forma en que Meg y su padre se habían visto obligados a escapar poco antes de que la casa fuera incendiada. Josué frunció el entrecejo. Me acuerdo de un saguaro del primer invernadero que se llamaba Hércules. Fue uno de los pocos que sobrevivió al incendio de la casa. Era un viejo y resistente espíritu de la naturaleza que sufría mucho a causa de las quemaduras, pero que se aferraba a la vida. Solía hablar de una niña que vivía en la casa, decía que esperaba su regreso. Josué se volvió asombrado hacia Meg. ¿Eras tú? La pequeña se enjugó una lágrima de la mejilla. No sobrevivió. Josué negó con la cabeza. Murió hace unos años, lo siento. Pita tomó la mano de Meg. Tu padre fue un gran héroe, declaró. Está claro que hizo todo lo que pudo por ayudar a las plantas. Era botánico, dijo Meg, pronunciando la palabra como si acabase de recordarla. Las dríades agacharon las cabezas. Edge y Grover se quitaron sus gorros. Con todas esas semillas brillantes, me pregunto cuál era el gran proyecto de tu padre, dijo Piper. ¿Cómo te llamó Medea? ¿Descendiente de Plemneo? Las dríades dejaron escapar un grito ahogado colectivo. ¿Plemneo?, preguntó Reba. El Plemneo original. Está en Argentina, lo conocemos. La miré fijamente. ¿De verdad? Nopal resopló. Venga ya, Apolo. Eres un dios. Seguro que conoces al gran héroe Plemneo. Ejem. Estuve tentado de echar la culpa a mi defectuosa memoria mortal, pero estaba convencido de que no había oído nunca ese nombre, ni siquiera cuando era Dios. ¿A qué monstruo mató? Aloe se apartó de mí lentamente, como si no quisiera estar en la línea de fuego cuando las otras dríades me disparasen sus espinas. Apolo, me regañó Reba, un dios curandero debería estar mejor informado. Esto. Claro, convine, pero, ejem. ¿Quién es exactamente? Lo típico, murmuró Nopal, a los asesinos los recuerdan como héroes. Y de los agricultores se olvidan, menos nosotros, los espíritus de la naturaleza. Plemneo fue un rey griego, explicó Pita, un hombre noble, pero sus hijos nacieron malditos. Si uno de ellos lloraba una sola vez durante la infancia, moriría en el acto. Yo no sabía en qué sentido ennoblecía eso a Plemneo, pero asentí con la cabeza educadamente. ¿Qué pasó? Recurrió a Demeter, respondió Josué. La mismísima diosa crió a su siguiente hijo, Ortópolis, para que viviera, en agradecimiento. Plemneo construyó un templo a la divinidad protectora de las cosechas y los campos, y desde entonces, sus descendientes se han dedicado a la obra de Demeter, y siempre han sido grandes agricultores y botánicos. Pita apretó la mano de Meg. Ahora entiendo por qué tu padre pudo construir a Eitales. Su trabajo debió de ser muy especial. No solo venía de un largo linaje de héroes de Demeter, sino que llamó la atención de la diosa, tu madre. Nos sentimos honrados de que hayas vuelto a casa. Casa, asintió Nopal. Casa, repitió Josué. Meg parpadeó para contener las lágrimas. Me pareció el momento idóneo para cantar en grupo. Me imaginé a las dríades abrazándose con sus brazos puntiagudos, y balanceándose mientras cantaban In the Garden. Hasta estaba dispuesto a tocar el ukelele. El entrenador Edge nos devolvió a la cruda realidad. Es estupendo, dedicó a Meg una respetuosa inclinación de cabeza. Tu padre debió de ser importante, chavala,
pero a menos que estuviera cultivando un arma secreta, no sé de qué nos puede servir eso, todavía tenemos un emperador que matar, y un laberinto que destruir. Gleason. Lo reprendió Mellie. Me equivoco. Nadie le llevó la contraria. Grover se quedó mirándose desconsoladamente las pezuñas. ¿Qué hacemos entonces? Nos ceñiremos al plan, contesté. La seguridad de mi voz pareció sorprender a todos, desde luego a mí me sorprendió. Buscaremos a la sibila eritrea, ella es más que un simple cebo, es la clave de todo, estoy seguro. Piper mecía al pequeño Chuck mientras este trataba de coger su pluma de arpía. Apolo, hemos intentado recorrer el laberinto, y ya viste lo que pasó. Jason Grace logró atravesarlo, dije, encontró al oráculo. La expresión de Piper se ensombreció. Tal vez, pero en el caso de que Medea diga la verdad, Jason encontró al oráculo porque ella quiso que lo encontrara. Ella dijo que había otra forma de recorrer el laberinto, recordé, los zapatos del emperador, por lo visto, gracias a ellos Calígula puede andar por él sin problemas. Necesitamos esos zapatos, a eso se refiere la profecía cuando dice recorrer el camino con las botas de tu adversario. Meg se limpió la nariz. Entonces, tenemos que encontrar a Calígula, y robarle los zapatos. Y ya. ¿Qué estamos? ¿No podemos matarlo? Lo preguntó despreocupadamente, como quien dice. No podemos parar en el súper de vuelta a casa. Edge apuntó a McCaffrey agitando el dedo. ¿Lo veis? Eso sí que es un plan, me cae bien esta niña. Amigos, empecé a decir, deseando tener una parte de las dotes de persuasión de Piper. Calígula lleva vivo miles de años, es un dios menor, no sabemos cómo matarlo para que siga muerto, tampoco sabemos cómo destruir el laberinto, y está claro que no queremos empeorar las cosas soltando todo ese calor divino en el mundo superior. Nuestra prioridad tiene que ser la sibila. ¿Por qué es tu prioridad? Masculló Nopal. Resistí el impulso de gritar. Pues claro. En cualquier caso, dije, para saber dónde está el emperador tenemos que consultar a Jason Grace. Medea nos dijo que el oráculo le dio información sobre cómo encontrar a Calígula. Piper, ¿nos llevarás hasta Jason? La chica frunció el ceño. El pequeño Chuck le había cogido un dedo, y lo movía tan cerca de su boca que su integridad peligraba. Jason vive en un internado de Pasadena, dijo finalmente. No sé si querrá escucharme, no sé si querrá ayudarnos, pero podemos intentarlo. Mi amiga Annabeth siempre dice que la información es el arma más poderosa. Grover asintió con la cabeza. Yo nunca le discuto a Annabeth. Entonces está decidido, dije. Mañana continuaremos con la misión sacando a Jason Grace del internado.